Maranata, Dios le bendiga. Le saluda el pastor Jesús Lozano, presidente de la Fundación Logos. Continuando con nuestro seminario del libro de Apocalipsis, estudiaremos ahora el capítulo 5, el Cordero abre el libro. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La persona sentada en el trono es obviamente Dios en la persona del Padre. En su mano derecha, la del honor, la del poder, detenta un libro, o mejor dicho, un rollo, un pergamino, un papiro. Muy interesante documento. Este libro está escrito por ambos lados. En la antigüedad no era muy común este tipo de libros, sin embargo llegaron a existir y se llamaron epistógrafos. Este libro presenta 7 sellos. Recordemos que Apocalipsis es un libro lleno de símbolos y el número 7 en el lenguaje apocalíptico o bíblico significa plenitud, perfección. Y al mencionar que tenía 7 sellos o que estaba sellado con 7 sellos, significa que estaba perfectamente sellado. ¿Qué se encontraba escrito dentro del libro? Algunos teólogos piensan que era el plan divino para el fin de los tiempos, la consumación del futuro. Representa, según este punto de vista, los hechos del porvenir que no le han sido revelados al hombre hasta entonces. Otros piensan que es un simbolismo de la antigua práctica de la redención. Antiguamente, cuando alguna persona no tenía dinero para poder alimentar su familia o para poder pagar alguna deuda pendiente, vendía su propiedad generalmente heredada por sus padres. Al quedar despojado, solo había 2 maneras de recuperar su posesión: esperar a que pasaran 50 años para poder reposeer su tierra o buscar a algún familiar cercano con la posibilidad económica como para pagar la deuda de su familiar. A este familiar rico que recuperaría la posesión de su pariente en desgracia, se llamaba justamente el redentor o kinsman, como la versión King James lo llama, ya que el redimir significaba recuperar lo que alguien por cualquier razón había perdido. Levítico 25:25. Existían varios requisitos para poder ser redentor. En primer lugar, debía ser familiar inmediato del desafortunado. En segundo lugar, estar en condición de poder pagar la deuda. Número 3, aceptar pagar la deuda. Una vez que se acordaba pagar la deuda, ambos, redentor y redimido, acudían ante el juez con una copia del contrato firmado entre vendedor y comprador. El juez tenía el documento original. Se rompían los sellos en presencia del juez. En el contrato estaba estipulado el monto, las condiciones y todos los pormenores de la compraventa. Ahí el redentor saldaba la deuda contraída. El juez dictaba orden de desahucio o desalojo del nuevo dueño para que el antiguo, el original dueño, pudiera tomar posesión de su heredad. Cristo es nuestro redentor. Se piensa que el rollo en la mano derecha del Padre simboliza precisamente esto, nuestra redención.
También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Juan de pronto ve a un ángel a quien llama poderoso. ¿Quién será este ser celestial? Es muy posible que este ángel poderoso, del griego iskuros o ishkuros, que significa fuerte, sea el mismo arcángel Gabriel, ya que la palabra iskurión significa poder y dignidad. Entonces, Gabriel, siendo un arcángel importante dentro de la jerarquía angelical, bien pudiera ser este que Juan menciona. Este ángel pregonaba, del griego keruso, que significa proclamar, ser heraldo, predicar, publicar. Es mi teoría que este ángel estaba realizando una especie de pesquisa o una búsqueda de alguien que desesperadamente era necesario, por la siguiente razón. Proclamaba a gran voz, como para que el universo mismo lo escuchara. ¿Cuál es el mensaje de este ser angelical? El mensaje es: ¿quién es digno? Del griego axios, que significa merecedor. Aquí cabe la posibilidad de lo que mencioné instantes anteriormente acerca de la redención de la humanidad. El ángel pregunta: ¿quién será digno? Y sabemos que el único capaz de haber dicho consumado es, fue Jesús, al estar muriendo en la cruz. Interesantemente, la expresión consumado es en cierta forma incorrecta. Cuando el Señor estaba muriendo por nuestra redención, Él dijo en el griego original tetelestai, que significa todo ha sido pagado en su totalidad. Antiguamente esta frase se escribía en los títulos de cambio, en los documentos de compraventa. Cuando alguien compraba algo y pagaba la totalidad del adeudo, se escribía sobre el documento tetelestai, como sello de que se había cubierto la deuda, se había liquidado y ya no se debía nada. Cristo, siendo Dios, se encarnó, es decir, se hizo hombre, familiar nuestro. Recuerde que para poder redimir era necesario el ser pariente cercano del redimido. El Señor participó de nuestra humanidad para poder ser nuestro pariente, nuestro familiar, y así, de acuerdo a su propia ley, tener la capacidad de ser redentor de la terrible deuda que teníamos con Dios, deuda que no podíamos pagar. En la cruz, Jesús pagó la deuda impagable, la que nosotros, por ser pecadores, jamás podríamos liquidar. Él, al derramar su sangre inocente, al morir siendo justo, tomando el lugar de los injustos, siendo justo, pagó nuestra deuda. Por tal razón dijo: consumado es, todo ha sido pagado en su totalidad por su sangre. ¿Quién tendría la pureza moral para abrir el libro? ¿Quién tendría la capacidad, el poder, la familiaridad hacia el Padre? Quien detentaba el libro perfectamente sellado en su mano derecha, como para atreverse a tomarlo y abrirlo. Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Los requisitos para poder ser digno y tomar el libro y desatar sus sellos eran tan difíciles de cubrir que nadie fue hallado digno. Juan escribe que nadie, del griego oude, y que significa ni siquiera, ninguno, de ninguna manera. Se buscó en las tres esferas universales, el cielo, la tierra y aún en el infierno o debajo de la tierra, en el Seol. No se encontró un personaje digno de poder llevar a cabo la redención de la humanidad. Las características eran muy severas. Debía ser alguien que pudiera pagar la deuda, la ofensa del pecado, alguien que jamás hubiese pecado, alguien que fuera familiar del ser humano
y al parecer no se encontró nadie con esas cualidades. Nadie podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo aún. La voz del ángel se escuchó fuertemente para que esta pesquisa se oyera en todo el universo. Lamentablemente nadie, le insisto, nadie cubrió los requisitos necesarios para mirar el libro y para abrirlo. Nadie pudo pagar la cuenta del pecado. Quizá Juan pensaba que no se llevaría a cabo la redención de la humanidad, que no se podría ejecutar el plan divino hasta su término, y esto le provocó llanto. Ante la impotencia y la incapacidad manifestada, Juan empieza a llorar mucho, del griego klaio, que significa gritar, chillar. Es decir, Juan no sollozó, sino que desgarró su alma al ver que al parecer el plan de redención de la humanidad no se concretaría. Al creer, quizá que entonces Satanás seguiría gobernando sobre el mundo y los pecadores, porque nadie fue hallado digno de consumar el plan de salvación del hombre. Al no ver a alguien capaz de abrir este libro, entonces Satanás habría vencido. No habría triunfo del bien sobre el mal. Por tal razón, Juan lloró desconsoladamente. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Uno de los ancianos, es decir, alguien de la iglesia, tanto de Antiguo como Nuevo Testamento, que ya ha sido arrebatada, se acerca a Juan y lo consuela al darle una maravillosa información. No llores, Juan, sí hay alguien digno. ¿Quién es este? El león de la tribu de Judá. ¿Y quién es este león de la tribu de Judá? Cristo, por supuesto. ¿Quién más podría ser? Solamente Cristo es digno, pues solamente Él pudo haber pagado nuestra deuda que el pecado generó y que nos llevaba necesariamente a la misma muerte y al lago de fuego. Él venció y toda potestad le fue dada. Cristo recibe el título de el león de la tribu de Judá, pues Él desciende de esta tribu. El león es, sin duda, el animal más asociado a la realeza, el poder, a la fuerza. Por otro lado, este león procede de la tribu de Judá. Interesantemente, Cristo en su humanidad descendió de esta tribu, la tribu de Judá. Me permito leerle un texto que aparece en Génesis 49:9 y que habla proféticamente, precisamente, de Cristo. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:9. Este digno además recibe el título de la raíz de David, pues desciende de este importante rey. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 9, verso 7, advierte sobre un personaje que descendería de David y que también sería rey. Pero a diferencia del dulce cantor de Israel, este rey tendría un imperio que no tendría fin, es decir, su reinado sería eterno. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. También Jeremías en su capítulo 23, verso 5, manifiesta, hablando de este interesante rey descendiente de David,
que su reinado no solamente sería eterno, sino que su gobierno imperaría sobre toda la tierra. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. El texto anterior es una clara referencia al gobierno del Mesías, quien gobernará con justicia perfecta o con vara de justicia, con vara de hierro a toda la tierra, como leemos en Apocalipsis 2:27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12:5. Cristo en su humanidad descendía de David. En 17 versículos del Nuevo Testamento podemos leer que fue llamado de esa manera por los escritores de los evangelios. Fue llamado hijo de David por los ciegos, Mateo 9:27. Por toda la gente, Mateo 12:23. Por los gentiles, Mateo 15:22. Aún por un arcángel, Lucas 1:32. Mateo capítulo 1 nos aporta pruebas genealógicas de que Cristo es el hijo de David, de tal manera que no existe duda en cuanto a la identidad de este león de Judá y raíz de David, que no es otro que el Rey y Señor Jesucristo. Este ha vencido a Satanás y a la muerte, y por lo tanto tiene la dignidad suficiente para tomar el libro, desatarlo, abrirlo. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. En medio, del griego mesos, y que significa en medio de, delante de, en medio del trono, es decir, delante del Padre y de los 4 seres vivientes o querubines, Juan contempla algo sumamente interesante. El vidente posiblemente voltea esperando ver a un león, pero sorprendentemente, al voltear, contempla a un cordero. Es tan inofensivo el aspecto de este cordero que Juan le llama arnión o corderito. Este está de pie, simbolizando que está vivo, que ha resucitado, que es vencedor. Pero este corderito de pie presenta un aspecto como inmolado. Juan presenta el adjetivo griego sphaso, que significa tasajeado, cortado en una brutal carnicería. Este corderito es sin duda Cristo, quien fue ciertamente inmolado, siendo su cuerpo literalmente despedazado en la cruz del Calvario, como precio por el rescate de nuestra alma. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Debo hacer hincapié que, no obstante, este corderito está inmolado, permanece de pie, es victorioso, resultó vencedor. De la misma manera, Cristo en la cruz se veía como derrotado, fracasado, sangriento. Sin embargo, ahí, en esa condición, Cristo estaba victorioso, derrotando, exhibiendo al mismo infierno con sus huestes. Por tal razón, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Estudiemos ahora las características de este corderito inmolado que está de pie. Este tenía 7 cuernos y 7 ojos. Estos 7 cuernos simbolizan que el corderito tiene todo el poder. Recordemos que en el lenguaje bíblico el número 7 es representativo de plenitud, perfección. Por otro lado, el cuerno dentro del lenguaje escritural simboliza poder. En el Antiguo Testamento la palabra cuerno se utilizaba como sinónimo de poder. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 1, leemos que Ana dice: mi poder se exalta en Jehová. Sin embargo, el texto hebreo original dice: mi cuerno se exalta en Jehová. En Jeremías 48, 25 leemos en nuestras Biblias, Reina Valera versión 60, cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado. Sin embargo, el texto hebreo original dice: cortado es el cuerno del hebreo querén de Moab. De tal manera que si el número 7 significa plenitud, perfección y el cuerno es sinónimo de poder, y este corderito tiene 7 cuernos, por lo tanto entendemos que el cordero o Cristo es omnipotente, tiene todo el poder. Este corderito además tenía 7 ojos, del griego oftalmos, que significa visión, vista, ojos. Estos 7 ojos, afirma Juan, que son los 7 espíritus de Dios, simbolizando que el corderito tiene la plenitud del Espíritu Santo en él. Estos 7 ojos también pudieran simbolizar su omnividencia, ya que nada escapa a su capacidad de conocerlo todo, de verlo todo. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cristo, como el legítimo redentor de la humanidad, es acreedor a la dignidad de poder tomar el libro. Note que Juan no dice que Cristo pidió permiso para tomar el libro, simplemente escribe que el corderito o Cristo simplemente fue y lo tomó de la mano del Padre, de la mano del que está sentado en el trono. Y Dios, en la persona del Padre, no se opone, simplemente permite que su Hijo lo tome. Los teólogos más serios afirman que en Cristo se encuentra la total potestad de tomar el libro. Además, se cree también que este acto simboliza la transferencia del poder del Padre a su Hijo. Cristo venció, ahora, por lo tanto, recibe del Padre legalmente el reino, como leemos en el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando el Cordero toma el libro y el Padre le permite tomarlo, los 4 seres vivientes o los querubines, además de los 24 ancianos que representan a la iglesia, se postran delante de él. Están, por así decirlo, celebrando la entronización del Cordero como el digno de consumar el fin de los tiempos, y así, en señal de homenaje, de entrega, reconociendo su dignidad e investidura de redentor, ejecutor y consumador del plan divino, se postran delante de él. Cada uno de los ancianos tenía un arpa, que es símbolo de alabanza y adoración, como leemos en el Salmo 71, 22. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa.
Además de las arpas, ellos tenían copas de oro llenas de incienso. Estudiemos un poco acerca de estas copas. Ellas son de oro, de un gran precio, puras, dignas de un rey. Estaban llenas de incienso, una materia aromática que se quemaba y subía a la presencia de Dios y que él recibía como aroma fragante. Este incienso, como el texto lo describe, son las oraciones de los santos, es decir, nuestras oraciones que no son de balde, sino que cada una de ellas es aquilatada por nuestro Dios. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La iglesia en el cielo canta un canto nuevo que posiblemente se estaba estrenando, por así decirlo, en el cielo. Es decir, se cantó por primera vez. Miles de años antes, Israel, cuando es libertado del yugo egipcio, cantó a Dios en el desierto, celebrando este maravilloso acontecimiento, como leemos en Éxodo 15, 1 al 21. Este cántico nuevo solo será interpretado por los redimidos de la iglesia de todos los tiempos. Y en el canto se reconoce y se reitera la dignidad y la capacidad de poder abrir el libro y desatar sus sellos. Reconocen que mediante su sangre fuimos comprados, del griego agorazo, y que significa literalmente ir a un mercado para pagar por algo que se desea adquirir. Fuimos comprados o se pagó un precio por nuestra redención. ¿Quién nos redimió o pagó por nosotros? Cristo. ¿De qué manera pagó por nosotros? Con su sangre. Es por este sacrificio, por este derramamiento de sangre, que Cristo compró para Dios, el Padre de todas las nacionalidades y de todos los tiempos, a sus redimidos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mediante este maravilloso sacrificio, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, 6 y 26. Los reyes gobiernan mientras que los sacerdotes ministran. En este versículo podemos deducir que los redimidos o la iglesia ejercitaremos esta doble profesión. ¿Cuándo? Durante un periodo de 1000 años sobre la tierra, y al cual identificamos como el milenio, como leemos en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Este periodo se iniciará al volver Cristo a la tierra junto con su iglesia, justamente al término de la gran tribulación. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas. De pronto, Juan escucha las voces de millones de ángeles. El original dice miríadas de miríadas o 10,000 de 10,000. El mayor número computable de los griegos era justamente el 10,000. Es por eso que Juan emplea la cifra miríadas,
Sin embargo, el número de ángeles adorando al Señor es sencillamente incontable. Estos ángeles están situados alrededor del trono y de los seres vivientes o los querubines. ¿Qué hacían estos millones de ángeles? Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este singular grupo de ángeles adoran a Cristo, al inmolado, y lo declaran digno de recibir el poder, del griego dunamis, que significa la fuerza, el poder universal, la desmesurada capacidad que Dios tiene para realizar lo que Él tiene. La sabiduría, del griego sofía, que significa perspicacia profunda, cordura infinita, inimitable destreza. Las riquezas, del griego ploutos, y que significa la riqueza universal. Todos los recursos le pertenecen a Él, son de Él. La fortaleza, del griego ischis, y que significa la energía, la fuerza. El honor, del griego time, y que significa alta estima, el reconocimiento de su investidura como supremo rey de la creación. La gloria, del griego doxa, que significa el reconocimiento, la adoración. Y por último, la alabanza, del griego eulogia, que significa bendición, alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La misma creación en todo el universo, lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella, además del mar, rinde tributo al maravilloso Dios creador, diciendo: al que está sentado en el trono, o Dios en la persona del Padre, y al Cordero, Dios en la persona del Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora los querubines dicen amén, que significa que así sea. Y los 24 ancianos, o la iglesia arrebatada, se postran sobre sus rostros junto con los querubines delante de Dios para adorar al que vive por la eternidad. La gloria y la honra sean dadas a nuestro Dios por siempre y para siempre. Maravilloso momento en que derramaremos nuestra adoración junto con los seres angelicales en el cielo. Prepárese, porque nos vamos. Estemos listos para esta inefable ocasión. Falta poco. Santifiquémonos. Esperemos su venida. Seamos como aquellas vírgenes sensatas. No durmamos, sino velemos. Estemos preparados. Seamos sobrios, porque Cristo viene pronto.